Son las 2:22. Hemos comenzado 1:30, así que yo creo que hoy día inclusive acabamos peste, ¿de acuerdo? Y nos adelantaríamos la clase de mañana. Muy bien, vamos ahora por leptospirosis. Recuerden que la leptospirosis usualmente no se ve, es poco frecuente cuando no hay emergencias de salubridad. Cuando hubo esto del fenómeno del niño y se salieron los desagües y hubo un mal control de las aguas servidas, la leptospirosis aumentó. Se temió que iba a ser una epidemia muy mortal porque la leptospirosis sin tratamiento adecuado en el síndrome de Will es grave y muchas veces mortal, ¿de acuerdo? Pero no sucedió así, felizmente. No sé, Dios es grande. Muy bien. La leptospira, nuevamente, es hecho por una espiroqueta, ¿de acuerdo? Gram negativo, ¿no? Seguimos. ¿Ya? Miren dónde vive la leptospira. En agua fresca, en barro, en estiércol y en ambientes marinos, ¿de acuerdo? Es de distribución mundial y se presenta tanto en zonas rurales como urbanas. Y es propio de regiones subtropicales y tropicales, ¿no? Los desastres ambientales o los desastres ecológicos son los que determinan muchas veces que haya picos de leptospirosis. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la población de roedores. Es una enfermedad zoonótica, ¿no? Y que accidentalmente puede llegar a a perros y humanos, siendo el reservorio el roedor, ¿no? ¿Dónde se encuentra, cómo se infecta el ser humano a través de las excreciones de los roedores? O sea, cuando hay contacto con la orina del roedor infectado. Ya les he explicado, miren ustedes, esa es la espiroqueta de difícil obtención en las muestras de sangre de orina, ¿ya? Ahí está su clasificación científica. ¿Cómo va a ingresar la leptospira en el cuerpo del afectado? Mucosas, piel traumatizada, ¿de acuerdo? Y se va a diseminar por la vía sanguínea. Y nuevamente, como ustedes pueden leer acá, se va al sistema retículo endotelial, ¿ya? Entonces puede producir meningitis, ¿no? Hepatitis, falla hepática o renal. Eso vamos a ver en el síndrome de Weil, ¿de acuerdo? Y puede llegar inclusive hasta el líquido cefalorraquídeo. Después de 48 horas de haber entrado a través de la piel traumatizada o erosionada o mucosas sanas, cuando tomamos involuntariamente agua mezclada con orina de ratas, porque eso sucede, ¿de acuerdo? A las 48 horas se disemina en todo el sistema retículo endotelial y se puede alojar sobre todo en riñón, hígado, corazón y músculo esquelético, ¿no? Obviamente, si hay disfunción hepática va a haber ictericia, va a haber anemia hemolítica, puede haber falla renal e injuria capilar. Muy bien, ustedes pueden ver en este gráfico, vamos a aumentar el tamaño para verlo en forma adecuada. La leptospirosis sí se ve con relativa frecuencia. Si es que alguno de ustedes me va a preguntar eso, sí se ve con bastante frecuencia, ¿no? No se ve pues así en forma muy, muy frecuente, pero sí se ve. Sobre todo más en zonas rurales, ¿no? Donde el acceso al desagüe es de menor calidad, por ejemplo, acá en Lima. Recuerden, en San Juan del Lurigancho, la ruptura del desagüe y se inundó todo, también se temió por una epidemia de leptospirosis. Entonces vean ustedes, si se afecta el endotelio, vamos a tener daño vascular, hemorragias, vasculitis. Cuando se afecta el hígado, ictericia, necrosis hepatocelular focal.
Se afectan los ojos, vamos a tener una uveitis. Si se afecta el riñón, vamos a tener una nefritis tubulointersticial que va a conducir a insuficiencia renal. Si se afecta el pulmón, neumonitis hemorrágica. Si se afecta la meninges, entonces una reacción inflamatoria que dura más o menos hasta 2 semanas y va a producir una meningitis linfocitaria. También va a haber afectación sobre la protrombina, va a haber trombocitopenia, ¿no? Aumento del fibrinógeno. Muy bien. Cuando muchas veces vamos a tener leptospirosis subclínica, de que se puede desarrollar y puede ser combatida por nuestro sistema y producir una curación espontánea, que es lo menos frecuente, pero también puede llevarnos a meningitis aséptica o a la enfermedad de Will, que es la enfermedad del síndrome de pato renal que va a producir hepatitis, necrosis y falla renal. ¿De acuerdo? Que es, ¿no? La enfermedad grave. Enfermedad de Will, enfermedad grave, ¿no? Ya les he dicho que la orina infectada es la que lleva la espiroqueta y si nos lo tragamos o pasa a través de la piel rota va a producir la enfermedad. Como en cualquier otro proceso infeccioso generalizado, porque esto no respeta un solo órgano, sino se disemina a todos los órganos, va a haber fiebre, escalofríos y dolor muscular, parecido a las anteriores patologías que les he manifestado. Aquí tenemos, ¿no?, la leptospirosis anictérica o la leve y la leptospirosis ictérica o síndrome de Will, ¿no? Vean ustedes las características diferentes entre una y otra. En el primer estadio de la leptospirosis anictérica o leptospirosis leve, vamos a tener 3 a 7 días en la fase septicémica, o sea, va a haber fiebre, ¿no? Y luego la fiebre, luego en la segunda etapa, ¿no? Luego de más o menos un mes viene la fase inmune donde la fiebre comienza a caer si es que no ha caído ya. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos importantes? Mialgia, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, sufusión conjuntival, hemorragia subconjuntival, fiebre. Y en la segunda fase, meningitis, uveitis, rash y fiebre, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la leptospira? En sangre, en líquido cefalorraquídeo y en orina. En cambio, en la leptospirosis ictérica, la fiebre nunca se resolvió. ¿De acuerdo? Nunca se resolvió. Entonces, persiste en la primera etapa entre los 3 y 7 días luego de la incubación, ¿no? Va a durar 3 a 7 días y luego en la segunda fase los síntomas empeoran y puede durar de 10 a 30 días. Aquí ya no vamos a tener dos fases, ¿no? Vamos a tener todo junto, donde puede haber ictericia, hemorragia subconjuntival, hemorragia gastrointestinal, cualquier tipo de hemorragia, por lo que ya les he dicho, afectación hepática, afectación del sistema de coagulación, afectación de las plaquetas, ¿no? Falla renal y miocarditis. Y se va a encontrar en sangre, en orina y también en líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a ver, ¿no?, las primeras fases, que es la primera y la segunda fase, que puede durar hasta 14, 20 días, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver dónde vamos a encontrar la leptospira. Miren, casi hasta el final de la segunda semana vamos a encontrar que hay en sangre, en líquido cefalorraquídeo dura hasta las 2 semanas, ¿no? En orina en reservorios, miren cuánto puede durar. Y en orina de personas puede durar hasta la semana 4, a pesar de que ya se haya curado el paciente, ¿no? Igual que en casi todas las patologías, va a haber un aumento hacia la segunda semana de la IgM, lo cual va a durar hasta 4 o 5 meses, y la IgG va a presentarse luego de la finalización al comienzo de la segunda semana, perdón, hasta varios años. Recuerden esto, la enfermedad, la leptospirosis tiene 2 fases, por lo tanto es una enfermedad bifásica, ¿no?
En cambio, esto es la leptospirosis, digamos, leve, anictética o clásica. En cambio, la leptospirosis hemorrágica, por más que dura 2 semanas, va a tener los picos de fiebre persistentes por 2 semanas y el paciente va de frente a eso que hemos visto acá, que es la enfermedad de Weber, ¿de acuerdo? Que es la porción grave de la leptospirosis. Recuerden, ictericia, hemorragia urinaria, hemorragia gastrointestinal, ¿no? Por plaquetopenia y trastorno de coagulación por compromiso hepático, falla renal y miocarditis. Muy bien. Ya hemos dicho, se transmite a través de las orinas infectadas de animales infectados, se transmite por contacto directo con sangre, tejidos, órganos y secreciones de los animales infectados hacia la orina, ¿no? Se almacena y multiplica en el sistema retículo endotelial, se elimina a través de la orina. Una vez que llega a la orina, ¿no? Porque se ha excretado vivo por el huésped, sobrevive en el agua y el suelo, ¿no? Y también se puede transmitir a través de el agua contaminada o zonas de traumatismo de piel que en un paciente o una persona que esté eh, caminando en zonas de contaminación, en zonas de aguas infectadas, ¿no? Lo que les decía, va a haber contacto con aguas estancadas, ¿no? O contacto con animales o roedores enfermos, y esa es una enfermedad ocupacional, igual que ¿qué? Que la brucelosis, ¿de acuerdo? ¿En quiénes? En pacientes que trabajan en ganadería o agricultura. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de la leptospirosis? Los trabajadores agropecuarios, ya lo sabemos, los que trabajan en matarifes, o sea, los matarifes o los que trabajan en mataderos de animales, los limpiadores de sistema de alcantarillado, los trabajadores de canales y los excursionistas que se bañan en aguas contaminadas, ¿no? Bueno, acá sería todo el mundo. El periodo de incubación, ¿no? Como les decía, de 7 a 10 días. También se puede encontrar en otros animales silvestres, aparte de los roedores, ¿no? En los domésticos, en los bovinos, equinos, caninos y porcinos. Así como habían definiciones operacionales para bartonelosis, también la tenemos para leptospirosis. Recuerden que es una enfermedad de reporte necesario, reporte obligatorio. Caso sospechoso, la persona con antecedente con contacto con animales que realiza actividades que lo ponen en contacto con el agente, o sea, con el roedor, y presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad. Caso probable, el caso sospechoso con prueba de laboratorio presuntiva de leptospirosis, es decir, prueba positiva de microaglutinación ELISA a títulos por debajo de 1/250. Títulos O, ¿de acuerdo? Títulos de antígeno O en un porcentaje, en una razón de 1/250. El caso confirmado, ¿no? Es clínica más, ¿no? Una prueba de laboratorio confirmatoria de la infección. Y el caso descartado, el caso improbable en el cual puede haber clínica, pero los exámenes de laboratorio salen negativas para la búsqueda de leptospira. Este es el caso sospechoso de leptospirosis, ¿no? Fiebre, cefalea y mialgias, más conjuntivitis o postración o erupción cutánea o artralgias o vómitos o náuseas o dolor retroocular. Ya habíamos hablado que la leptospirosis es una enfermedad bifásica de 2 fases, ¿no? Vamos a encontrar fiebre, cefalea, mialgias, malestar general o postración. Hasta ahorita, si ustedes ven acá, solamente esto de acá, estamos hablando de un chikungunya, de una malaria, ¿de acuerdo? Hasta de un COVID podríamos hablar. Diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. O sea, síntomas completamente generales.
En cambio, en la fase 2 ya se va haciendo más específica en cuanto a sintomatología, ¿no? Puede haber hemorragia subconjuntival, irritación conjuntival, puede haber meningitis, y la meningitis puede producir rigidez de nuca, puede haber insuficiencia renal, ictericia, vasculitis o hemorragias intestinales o pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Miren ustedes nuevamente, ¿no? Fiebre tifoidea. Y si es de fiebre tifoidea, es de fiebre malta. Hepatitis A por la ictericia, meningitis aséptica en el síndrome de Weil, ¿no? Malaria, dengue, todo aquello que produzca síntomas generales más fiebre, más una zona endémica, ¿no? Nos puede apuntar a esto. Ojo, recuerden que la leptospira es una enfermedad de distribución mundial, no es como la bartonella, ¿no? Y su introducción es cuando hay sobre todo un mal manejo de las excretas o no hay desagüe y no hay posibilidades de buen trabajo o buen mantenimiento de las aguas. ¿Cómo diagnosticamos la leptospirosis? En forma directa, con cultivo o muestras que son difíciles de obtener, o mejor dicho, difíciles de procesar, ¿no? El paciente con leptospirosis tiene que tener en la obtención de la muestra de líquido cefalorraquídeo o de orina, tiene que ser llevado, tiene que ser preservado, llevado rápidamente al laboratorio y tiene que realizarse el campo oscuro. También hay otras formas más fáciles, ¿no? El diagnóstico indirecto a través de la prueba de ELISA, ¿no? Con el título de 1/100 o más. ¿De acuerdo? Entonces, si es 1/100 o más, entonces está hablando de diagnóstico de leptospirosis. Como ya habíamos dicho, la leptospira puede producir alteraciones hematológicas, ¿de acuerdo? Leucocitosis, ¿no? Neutrofilia, es decir, aumento de neutrófilos, predominio de formas inmaduras, anemia hipocrómica, aumenta la velocidad de eritrosedimentación, plaquetopenia. También alteraciones urinarias, baja densidad urinaria, proteinuria, hematuria microscópica y leucocituria. Alteraciones bioquímicas, ¿no? Elevación de las bilirrubinas, obviamente, ya lo hemos conversado, ¿no? Que pueden llegar a 20 miligramos por ciento, transaminasas normales o con un aumento general, perdón, un aumento leve a moderado de máximo 500 unidades por decilitro, siempre en cualquier patología infecciosa o hepática, la que vamos a encontrar más aumentada es la transaminasa glutámico oxalacética, ¿de acuerdo? Más que la TGP. También aumento de fosfatasa alcalina, tiempo de protrombina prolongado, ¿no? Potasio disminuido o normal, posibilidad de insuficiencia renal aguda, por eso se tiene que pedir ureatinina, líquido cefalorraquídeo santocrómico, ¿no? Con pleurocitosis linfomonocitaria, es decir, con una obtención de líquido cefalorraquídeo con predominio de linfocitos o monocitos, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad. También vamos a encontrar creatininfosfoquinasa y mioglobina elevadas. Entonces, se puede obtener la muestra de sangre, orina o cualquier otro fluido corporal. Esto es la prueba de microaglutinación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vean ustedes, mientras menos se ve la aglutinación, mayor es el campo. Entonces, positivo es 1/2560. ¿Ven ustedes? Y obviamente el 8 es negativo, el 1 es negativo, el 2 1/40, el 3 1/160, el 4 1/460, igual que el 5, pero el 6 y el 7 son, ¿no?, microaglutinación positiva. También vamos a tener la PCR, ¿de acuerdo? Radiación de cadena polimerasa. Y la reacción de cadena polimerasa, ¿qué es lo que hace? Detectar el ADN del
de esta bacteria. Puede ser leptospira, puede ser bartonella, puede ser brucela, puede ser Staphylococcus tifoidea, ¿no? ¿En dónde se va a mantener la muestra? O sea, el líquido cefalorraquídeo y se va a hacer positivo luego de 10 días, ¿no? De iniciar la enfermedad. Tanto la prueba PCR molecular como el cultivo es 100% específico. Y acá hay igual, ¿no? Cómo se va a interpretar los exámenes. Muy bien, entonces ya sabemos que en todas las personas que están, en las cuales sospechamos cualquier tipo de infección, tenemos que pedir hemograma, velocidad de sedimentación, ¿no? Perfil hepático, perfil renal, o sea, urea creatinina, examen de orina, hemograma, velocidad de sedimentación, perfil hepático, albúmina, globulinas, bilirubinas total, bilirubinas directa, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. Se puede encontrar en la leptospirosis anictérica infiltrados pulmonares, ¿no? En el hemograma, leucocitosis a predominio de neutrófilos, con las familias jóvenes más aumentadas, ¿no? Aumento de velocidad de sedimentación, y en el líquido cefalorraquídeo tiene que encontrarse pleocitosis con linfomonocitos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar en la fase de leptospirosis ictérica o síndrome de Weil, ¿no? Alteración o falla renal hepática, fosfatasa alcalina elevada, bilirrubinas elevadas, transaminasas a predominio del TGO, ¿no? Proteína, hematuria y cilindros en el examen de orina. Entonces, debemos pedir microscopía, que puede ser directa o con cultivo, ¿no? Muy bien, aquí es reacción de cadena polimerasa y la serología. ¿Cómo vamos a tratar la leptospirosis? Vean ustedes nuevamente, se nos aparece la doxiciclina, ¿no? Penicilina y eritromicina. 100 miligramos cada dosis de doxiciclina hasta por 10 días. Penicilina, 3 millones cada 4 horas. Eritromicina, 500 miligramos cada 8 horas. Recuerden que la enfermedad de Weil es de necesidad mortal. Si no se trata, va a matar al paciente. A ver, yo he visto leptospirosis hace muchos años, pero nuevamente, eso depende de en dónde se atiende a la persona, a quién se atiende. Una cosa es no haber leptospirosis en un hospital de nivel 4 como el Rebagliati, donde difícilmente vayan a llegar, y otra en zonas donde hay pobre disposición de excretas, donde se va a ver esto con probablemente más frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta para darnos un pequeño descansito para comenzar lo de peste. ¿Alguna pregunta? Muy bien, unos minutos de descanso y comenzamos lo de peste y terminamos lo de esta semana. Unos minutos.